Buenos días. En las clases anteriores nos ubicamos espacialmente y caracterizamos a los territorios maya y sus regiones naturales. En las próximas dos clases vamos a abordar parte del punto 3.12 del programa, antecedentes y proceso cultural, una síntesis, interinfluencias ambientales y culturales. En esta clase y en la subsiguiente vamos a hacer una síntesis muy apretada del periodo preclásico. Cronológicamente, como explicó el profesor Chavazza en su clase de área mesoamericana, vamos a analizar el proceso maya en tres períodos: preclásico, clásico y posclásico. En este pequeño cuadro sintetizamos la cronología de los tres períodos que acabamos de mencionar para la región sureste de Mesoamérica. Como ustedes van a ver en la bibliografía, hay pequeñas diferencias en los límites cronológicos dados por los autores a cada período, e inclusive es posible detectar la adición de varios períodos más, como por ejemplo el epiclásico. Hemos simplificado la cronología y hemos seguido para ello los límites cronológicos establecidos por Silva en el capítulo que ustedes tienen como lectura obligatoria para este tema. Aquí a la derecha les muestro un cuadro cronológico tomado del libro de López Austin y López Luján, en donde puede verse una síntesis de los periodos mesoamericanos en las 6 áreas geográficas que él establece. En rojo hemos enmarcado el proceso histórico maya en los 3 periodos que acabamos de mencionar, pero la idea es que ustedes puedan ir consultando permanentemente, cuando estén estudiando no solo el área maya, sino el resto del programa relacionado a Mesoamérica, el poder ir viendo para cada etapa qué está sucediendo en los otros espacios mesoamericanos para poder ver la sincronía de estos procesos. Vamos a comenzar entonces con el tema de esta clase, que es el periodo preclásico. Vamos a compartirles una cita de López Austin y López Luján, en donde caracteriza muy sintéticamente este periodo. El primero, hablando del preclásico temprano, ¿no?, fundacional de Mesoamérica, sería definido como un universo de aldeas agrícolas muy semejantes entre sí, vinculadas por el intercambio y compuestas por grupos igualitarios. El segundo período, estaríamos hablando entonces del preclásico medio, sería decisivo, pues la relación en cadena entre estas aldeas se transforma en una compleja red pluriétnica. Nacen por doquier centros de poder político, económico y religioso, rodeados por constelaciones de aldeas donde comienzan a cobrar importancia novedosas técnicas de intensificación agrícola. A partir de entonces, las sociedades se dividen jerárquicamente. El tercero y último momento del preclásico sería el de la diferenciación regional, el desarrollo de la escritura y el calendario y del monumentalismo arquitectónico. Según Florescano, el surgimiento de las primeras sociedades complejas marcó un hito en el desarrollo de Mesoamérica que afirmó la diversidad cultural de la región. Este proceso va a acontecer simultáneamente en 4 zonas de la geografía maya a lo largo de casi 3 milenios: en la región de las costas del Pacífico, en las tierras altas de Guatemala, en las tierras bajas del Petén guatemalteco y Belice, y en las llanuras calcáreas de la península de Yucatán. Comenzamos entonces
por el preclásico temprano. Sus límites temporales están dados entre el 2500 y el 1400 a.C. En esta etapa, también denominada por la bibliografía como periodo formativo temprano, se van a dar cambios fundamentales en la vida de los grupos humanos, como la adopción de la agricultura, los procesos de sedentarización, la adopción de nuevas tecnologías como la cerámica y los incipientes procesos de diferenciación social, muy incipientes, y una religión profundamente asentada en la tradición agrícola, con deidades relacionadas fundamentalmente a las fuerzas de la naturaleza. Como ejemplo, Silva cita a Cuello, al sur de la península de Yucatán, frente al Golfo de Honduras, como ejemplo de una de las primeras aldeas agrícolas maya. Esta aldea va a estar levantada sobre una plataforma artificial. Se ve que existe una producción de cerámica y también el trabajo artesanal de rocas como el jade. Hay evidencias de agricultura de maíz y mandioca y una economía mixta, porque además de la agricultura, dependen de la caza, la pesca, la recolección y han podido establecer allí que domesticaban una especie de perro que también era consumido. En esta aldea, la explotación de recursos lejanos como rocas, el jade, la obsidiana, distantes a más de 150 kilómetros, señala que la población es lo suficientemente grande como para que una parte de ella viajara a largas distancias para procurarse bloques de materias primas y transportarlos hasta la aldea, empleando solo la fuerza humana. Digamos, ¿por qué? Porque en toda la historia maya no se ha documentado que hayan utilizado animales de carga. Sí, además de los caminos, es posible que algunos tramos de esos viajes los hicieran en balsas en los ríos. Bueno, estas estructuras, entonces habíamos dicho, civiles, se emplazan por barro afirmado por piedra sobre una plataforma que eleva los terrenos con el objetivo de preservarlos en la época de lluvia de las inundaciones, y se erigen alrededor de una pequeña plaza. Este modelo va a iniciar el modelo que caracterizará a las primeras ciudades mayas. Ustedes van a ver que a lo largo de la presentación vamos a mostrar algunos ejemplos concretos de centros y ciudades para cada etapa del preclásico, pero en este mapa pueden observar la existencia de multiplicidad de los mismos en las 4 regiones naturales de la región. Vamos a pasar a la etapa del preclásico medio, cuyos límites cronológicos van del 1400 al 400 a.C. En la clase de Olmecas que les dictó el profesor Chavasa, vieron que el origen de los Olmecas está planteado a partir de la llegada de pueblos inmigrantes de la zona del Soconusco, con una tradición mixte maya, a partir del estudio de las filiaciones lingüísticas, y vemos unos 600 años después que los olmecas, durante la fase de la venta, entran entre el 900 y el 1000 a.C. en contacto con las poblaciones mayas de las llanuras costeras y aceleraron el desarrollo de Izapa, por ejemplo, en la actual frontera entre México y Guatemala, que se puede ver como influencia olmeca las construcciones sobre montículos, los altares de piedra, grabados y la escritura y el calendario.
La economía de estas aldeas va a seguir siendo mixta, agricultura complementada con recolección, caza, pesca y marisqueo en los lugares en los que es posible. En este periodo, la red de intercambio se ha vuelto muy vasta en relación, por un lado, a la diversidad de recursos naturales y su distribución heterogénea en el espacio mesoamericano, y la demanda de bienes y materias primas suntuarias que van a oficiar como marcadores de estatus a las élites de estas sociedades. La existencia de excedentes agrícolas va a permitir que se profundicen los procesos de jerarquización social, dando inicio a las jefaturas. Los dirigentes políticos y religiosos asumen otras funciones más especializadas, incrementando su poder y prestigio. Una de las funciones claves en este proceso va a ser la organización del trabajo y de la fuerza de trabajo. En este sentido, suponemos que la caracterización de estas formaciones sociopolíticas, ustedes las han visto en antropología anteriormente, ¿no? Las diferencias entre tribus, jefaturas, estados. Por las dudas, les dejo yo la referencia. En el libro de Mandrini, América Aborigen, hay una pequeña síntesis en las páginas 28 y 29, en donde pueden ver las diferencias y las características principales entre las jefaturas y estos estados emergentes que van a surgir en este periodo. Como ejemplo de este periodo preclásico medio, vamos a presentar a la Blanca. La Blanca, fíjense la ubicación, era una ciudad costera que va a ser capital política de la zona entre el 1000 y el 400 a.C. Va a presentar una gran influencia a lo largo de un área de más de 300 kilómetros, con centros menores que se le van a subordinar. Grandes monumentos y construcciones van a señalar esto que decíamos recién, el poder de los líderes de movilizar cientos de trabajadores necesarios para erigir estas construcciones. Dos ejemplos más de este periodo en la costa pacífica de Guatemala son el Ujuxte y Tacalij Abaj. En ambas se repite este mismo esquema de construcción sobre plataformas de tierra consolidadas con piedras, que va a ser un símbolo, una característica que va a definir a estos centros hasta el final del período. En estas dos ciudades también se encontraron uno de los primeros indicios de escritura jeroglífica, maya. Entonces tenemos, hacia el final de este periodo preclásico medio, centros en tres zonas. En la península de Yucatán, un ejemplo es Sibilchaltún, otro en las selvas del Petén como Altar de Sacrificios y Ceibal, y en las tierras altas de Guatemala, Caminaljuyú. Centros como Sibilchaltún y Caminaljuyú los vamos a ver con una historia muy larga que va a llegar hasta el posclásico inclusive. Como característica entonces vamos a tener a lo largo de este periodo, iniciado en el preclásico temprano pero fortalecido en el medio, el crecimiento constante de las poblaciones y dirigentes políticos y religiosos que invierten esos excedentes de producción en la arquitectura, en los conocimientos astronómicos y en el sostenimiento de la élite política y religiosa de estas sociedades.